Queridos hermanos, buenas tardes. Hoy continuamos con video viernes. Estamos estudiando las cronológicas y hemos llegado a la lección número 11 y vimos la primera parte en cuanto a cómo Dios le muestra la necesidad al hombre y le muestra que es preferible quedarse en la gracia de Dios. Ahora, el hombre todavía no se da cuenta de eso y no se da cuenta que es pecador, especialmente tratando con el pueblo israelita, con los judíos. Dios utiliza a ellos para mostrar un ejemplo del mundo entero como la necesidad que tiene de Dios. Pero el hombre en sí no se da cuenta de ello y lo que nosotros dijimos fue que ellos dijeron, todo lo que Jehová Dios pidiere, nosotros haremos, pero no se daban cuenta que era imposible por su condición de pecado, de separados de Dios por el pecado, descendientes de Adán. Y Dios en su misericordia va a mostrarles su necesidad. Y ahora llegamos al capítulo 20, donde vemos los 10 mandamientos. Entonces, el día de hoy vamos a revisar brevemente los 10 mandamientos, porque si quisiéramos extendernos, nos iríamos de largo. Y realmente esta lección, así como todo el Antiguo Testamento, es de mucha importancia, pero esta lección nos ayuda en verdad para entender la gracia de Dios, porque en el libro de Juan, nosotros encontramos un versículo muy importante y es el lema de nuestra iglesia, también Iglesia Gracia y Verdad. Si ustedes pueden ver en Juan capítulo 1 y el verso 17, ¿ya? Juan capítulo 1 y el versículo 17, nosotros encontramos aquí algo que nos ayuda a entender el día de hoy la lección. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Siempre la ley es antes, porque la ley tiene como propósito apuntar a la obra de Jesucristo, a la obra terminada de Él, y mostrarnos que nosotros somos incapaces. Entonces, la ley nos muestra lo que necesitamos y lo que necesitamos es la gracia de Dios que vino a través de Jesucristo. Entonces, hoy día nosotros vamos a ver esta sección de Éxodo capítulo 20, donde Dios da la ley al pueblo de Israel, que en su jactancia decía todo lo que Dios pidiera, nosotros vamos a hacer. Ahora, algo más que tenemos que considerar dentro de esto, que no todos dicen y la mayor parte de gente piensa que solamente son los 10 mandamientos. Para el pueblo de Israel tenían 613 mandamientos que debían cumplir. Dentro de esos, las leyes ceremoniales y las leyes de limpieza personal y para los extranjeros. Sí, aparte de los 10 mandamientos, en total, junto con los 10 mandamientos, tenían 613 mandamientos que ellos tenían que cumplir. Entonces, era imposible para ellos. Por eso, tan importante leer el libro de Éxodo como el libro de Levíticos, como el libro de Números, que es la repetición de la ley. Sí, entonces, si ustedes, como alguna de las personas que yo he escuchado y recientemente estuve hablando con alguien que estoy seguro que Dios está obrando en su vida, y él decía, yo decía a la gente, yo no miento, ¿sí? Esa es la misma actitud del pueblo de Israel, de una jactancia, de un orgullo, pero eso cambia cuando Dios, por medio del Espíritu Santo, nos abre los ojos, nos muestra la necesidad y nos deja ver que somos pecadores, que estamos en profunda necesidad de Él. Y Él está listo para mostrarnos su gracia, es extender sus brazos para agarrarnos y traernos hacia Él. ¿Recuerdan lo que Dios dijo al pueblo de Israel por medio de Moisés en Éxodo capítulo 19 y el versículo 3? Miren, les voy a leer esto
para que podamos tener como base y entender lo que el propósito de los 10 mandamientos siempre fue mostrar al hombre su necesidad. Ahora, si usted y yo hoy día, yo les dije Éxodo 19:3, es Éxodo 19:4, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os he traído sobre alas de águila y os he traído a mí. Siempre el propósito de Dios es traer al hombre a una intimidad con él, ¿sí? Para él poderle mostrar su gracia, su amor. Pero en el transcurso del hombre, de su vida, piensa que es el centro del universo, que todo lo sabe, que todo lo puede y que es tan bueno y no ve su maldad. Entonces, solo el Espíritu Santo va, intercede por nosotros y nos muestra que sin Él, sin Dios, estamos perdidos para la eternidad. Eso es lo que estaban los israelitas perdidos para la eternidad por ser descendientes de Adán, por ser pecadores, ganaron la muerte eterna, ¿sí? Pero aunque tenían ganado la muerte eterna, decían, todo lo que Jehová Dios pidiere haremos, ¿sí? Y hoy día la gente también se jacta de que cumple los 10 mandamientos, porque no ve a Dios y ve a su manera, no a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de la verdad, que es un cumplimiento perfecto. Sí, mucha gente se pone estándares, ¿no es cierto? Otro ejemplo para introducir lo que vamos a estudiar hoy día. Se pone estándares humanos y dice, ah, no, yo sí soy mejor que tal persona o yo sí puedo hacer eso. Pero cuando vemos el estándar divino, no hay quien pueda llegar a ese estándar. Y eso es lo que Dios está mostrando y quiere mostrarles, que la única manera es por la obra de la gracia que Dios ha dado, que es de Cristo, que unió esto, nos dio el acceso al Padre para que podamos llegar a Él, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Él. ¿Ok? Entonces, partiendo de eso, voy a la lección número 11 de nuestro folleto del forastero, perdón, de las cronológicas. Y sí les recomiendo que lean el capítulo 8 del libro del forastero, ¿sí? Ahí da una explicación muy clara de los 10 mandamientos. Ahora yo les voy a ir leyendo poco a poco esta lección. Estoy en la página 68 o donde empezamos con Éxodo 20, ¿sí? El versículo 1 y 2 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. La montaña estaba temblando y echando humo. Recuerden que cuando Dios les dio los 10 mandamientos, estaban en el monte Sinaí. Ahí Dios puso límites y no podían pasar, ¿sí? Antes en su gracia tenían acceso a Dios. Por la ley, cuando el hombre dice yo puedo, ahí hay una barrera increíble y no podían pasar. Y ahora, en ese lugar fue donde Dios les habló y le dijo a Moisés, y dice, la montaña estaba temblando y echando humo, la luz resplandeció, los truenos rugían, las trompetas tocaban en el aire, las personas temblaban de miedo y se mantuvieron lejos de la montaña, ¿sí? Otra vez, la ley nos mantiene lejos, separados de Dios, nos muestra que estamos separados de Él, ¿ya? Entonces el Señor habló y les dio los 10 mandamientos. El castigo por la desobediencia de un solo mandamiento es la separación eterna. Y eso pasó cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí? Dios dio las instrucciones a Adán. Dios le dijo lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿sí? Y el hombre, por no creer a Dios, escogió lo malo y se puso del lado del pecado en el cual está separado de Dios para la eternidad. Ahora, siempre, desde la eternidad, Dios ha sabido esto, no era sorpresa para él, pero aquí haya la oportunidad para mostrarle al hombre su gracia nuevamente y desde siempre ha sido así, ¿sí? El pecado no es más grande que Dios, pero Dios encuentra la manera de, en su justicia, ¿sí? No quitar nada de su justicia y juzgar el pecado,
pero tiene que mostrar al hombre su gracia y por medio de eso es que el hombre no puede acercarse a Dios a su manera. Entonces dice aquí, em, el castigo por la desobediencia de un solo mandamiento es la separación eterna de Dios en el lago de fuego, el cual Dios preparó para Satanás y los ángeles que le siguieron en su rebelión. ¿Ok? Por favor, usted puede leer y le pido que anote los siguientes versículos. Mateo capítulo 25 y el verso 41 y Apocalipsis capítulo 20 y el verso 15. Por favor, revise estos versículos, le va a ayudar en mucho para entender lo que es la separación que tenemos y que Dios tiene preparado para Satanás y sus demonios el infierno, el lago de fuego y para todos aquellos que rechazan en esta vida la verdad, que rechazan a Dios, ¿ok? Los 10 mandamientos de Dios son como un espejo. ¿Cuál es el uso de un espejo, no? Ve si estamos peinados, si es que estamos despeinados, si es que estamos con ojeras o no, pero solamente nos muestra lo que está pasando, un hecho, pero no nos ayuda a cambiar. Yo me asomo al espejo y enseguida no se me arregla el cabello, ¿no es cierto? Sí, alguien que está con la cara manchada, cuando ve en un espejo, si coge el espejo y se friega con el espejo, ¿qué va a hacer? Únicamente va a hacer más la mancha, pero el espejo no puede limpiarlo. Y ese es el propósito de la ley, mostrar al hombre su necesidad de Dios. Entonces, miren, por ejemplo, conmigo, Romanos 3:20, ¿ya? Romanos capítulo 3 y el versículo 20 dice lo siguiente. Dice, en Romanos 3:20, nosotros encontramos que dice, ya que por las obras de la ley, ¿sí? Ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, por la ley, ninguno, no hay ni uno solo, no hay ningún ser humano puede ser justificado, o sea, declarado justo, sino que es declarado culpable. Y esto es muy importante, esta palabra, ser culpable, o sea, es una declaratoria que hace Dios, el juez justo, que el hombre es injusto, ¿ok? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado y eso era el propósito, era que conozcan que son pecadores, ¿sí? También usted puede revisar Romanos capítulo 7 y el versículo 7. El capítulo 7 de Romanos nos muestra al hombre tratando de agradar a Dios en su propia fuerza, que es imposible. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Hace la pregunta aquí el estudio, si no podemos obedecer todos los mandamientos de Dios. Sí, ya dijimos, ya respondió Romanos 3:20 que ningún hombre por medio de la ley puede hacer. ¿Nos aceptaría Dios solo si tratamos de hacer lo mejor posible y obedecemos tanto que podamos? Absolutamente que Dios no nos acepta de esa manera. Dios acepta solamente lo perfecto, la perfección. Entonces, si vamos a ir por medio de la ley, estamos mal, estamos separados porque es imposible. Según nuestros propios entendimientos, nuestro propio criterio para un ser humano, se cree lo mejor y dice, no, yo no miento a nadie, yo no hago mal a nadie, pero no está viendo a la luz de la verdad, a la luz de Dios, todos nosotros estamos mal. Sí, ahora es mejor creer lo que Él dice a creer en algo que es una especulación, o nosotros, como el día de hoy, el relativismo es lo que prima dentro de la filosofía del hombre. Es, si para ti está bien, entonces adelante. Para mí no está bien eso, para mí está bien otra cosa, entonces yo sigo adelante. Y cada uno tiene su propia manera, como lo que dicen ahí hoy, ¿no? Todos los caminos llevan a Roma. Mentira,
¿sí? Ese dicho hablaba acerca del tiempo del Imperio Romano, donde sí tenían una infraestructura tremenda para llegar a Roma, pero el problema del hombre en esa mentalidad es que va por su propio camino y el único camino, dice Jesucristo, es Él. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. ¿Ok? Entonces le sigo leyendo y dice, ¿nos aceptaría Dios si solo tratamos de hacer lo mejor posible y obedecemos tanto como podamos? Absolutamente no. ¿Sí? Santiago, capítulo 2 y el versículo 10 nos da la respuesta. Entonces, miren conmigo, Santiago, capítulo 2 y el versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ay, sí que ya no puedo. Porque la gente dice, no, dice yo, sí, todo eso, menos tal cosita. Sí, y eso a la luz de alguien que no ve las cosas como Dios las ve, nos engañamos a nosotros mismos. Dice Primera de Juan que alguien que dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y le hace a Dios mentiroso. ¿Sí? Lea la carta Primera de Juan. Le sigo leyendo. Dios castiga a los pecadores por desobedecer una sola vez uno de los mandamientos. ¿Cuántas veces desobedecieron Adán y Eva para que Dios los echara del huerto? ¿Acaso dijo Dios, ok, van una, va dos, Adán, Eva, cuidado con la tercera? No, a la primera fueron expulsados. ¿Sí? ¿Y qué hacemos nosotros hoy día? No, dice, ahora sí. Eh, la vez pasada no hice bien, pero ahora sí voy a hacer bien. No puedes. Mejor confía en la obra terminada de Dios. ¿Sí? Que Él nos dice la verdad y la verdad es que estamos muertos espiritualmente sin Cristo y que sin Él estamos separados de Dios. Por eso la ley nos muestra la necesidad de Él. ¿Sí? Esto es tan importante para alguien que está conociendo a Dios como alguien que ya ha nacido de nuevo, que ya tiene el Espíritu Santo, el conocer la verdad, el conocer lo que dice la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Ok, vinieron por medio de Jesucristo. Primero es la ley, después la gracia, y la ley nos muestra lo que Dios ha hecho. Entonces, dice aquí, Dios demanda que obedezcamos todos sus mandamientos todo el tiempo. No una vez a la semana, una hora a la semana, ni una hora podemos, menos toda la semana. Sin embargo, es imposible que alguien mantenga perfectamente los mandamientos de Dios porque todos nacimos pecadores y apartados de Dios. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12 dicen, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sigo la lectura de nuestro estudio. Como Israel estaba segura que podía guardar su parte del pacto, así hoy se escucha este comentario. Dios tiene que bendecirme porque yo soy su hijo y guardo sus mandamientos. Falso. En primer lugar, la gente que se llama hijo de Dios, o dice, todos son hijos de Dios. Eso es falso, eso es mentira. No. Fuimos creados, sí, por Dios, pero por el pecado fuimos separados de Él. Y el hombre entró dentro del ámbito de las tinieblas y no puede ver a Dios a no ser que Dios le rescate y Dios use el Espíritu Santo, Dios mismo, para sacarnos de esa oscuridad, a que veamos a Él. Y utiliza los 10 mandamientos, utiliza la ley para mostrar que somos pecadores y que le necesitamos a Él. Ahora, mi pregunta es, ¿crees eso o no? Sí, no te estoy diciendo que me creas a mí, sino le creas a lo que Dios dijo en su palabra. Sí, porque solamente ahí podemos ver la verdad y solamente ahí
podemos basar nuestra vida en algo que no cambia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos muestra la verdad y nos muestra que estamos perdidos, que necesitamos de Él. Por eso la ley, ¿sí? Entonces, el primer mandamiento vamos a leer hoy día. Dice, Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué dice la gente? No, dice yo, dioses ajenos, no, solo el único, el flaco, Diosito, qué más dice? Aquí en nuestra sociedad se inventan tantas cosas. El de arriba, ya para empezar ahí, ni sabes cómo se llama Dios, ni sabes cómo es Él. Y no te das cuenta que nosotros hacemos muchas cosas ídolos. La salud, para muchas personas es un ídolo y ponen sobre Dios. El dinero, nuestra familia, nuestros hijos. Pero Dios dice, no te harás dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero nosotros no vemos eso porque no vemos las cosas como Dios las ve. Pero cuando el Espíritu Santo, a través de su palabra, nos muestra la verdad, tenemos que decir, desde el primero ya fracasé, yo no puedo. ¿Ok? Les leo, dice, Dios no permitirá que nadie o nada tome o comparta su lugar. Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Cualquier cosa que pongamos en lugar de Dios llega a ser nuestro Dios. El trabajo, la salud. Hoy día la gente pelea por el ecosistema, por el agua, por lo que quiera. Pecador. Sí, donde no es Dios primero. Ahora, todos nosotros somos así porque somos pecadores. Pero cuando no vemos eso, tenemos la misma actitud que el pueblo de Israel que dijo, todo lo que Jehová pidiere, nosotros haremos. Falso, porque no puede. ¿Sí? Ni ellos pudieron, ni usted puede, ni yo puedo. ¿Ok? Dice, nada ni nadie debe tomar el lugar de Dios en nuestras vidas. Ni el dinero, ni los carros, ni las casas, ni los trabajos, ni las personas. Aunque alabemos a Dios con nuestros labios y llorando, al no darle el primer lugar en nuestros corazones, siempre quebrantaremos este mandamiento. ¿Sí? Y eso tiene que ver con que el Espíritu Santo nos muestra que somos pecadores, que no podemos. Entonces, amados hermanos, lea usted en su estudio Deuteronomio capítulo 8, los versículos del 17 al 20. Dice, y digas en tu corazón, ¿sí? Acuérdense algo que hemos hablado y si usted no está familiarizado con los estudios, le invito a que revise todos los estudios que tenemos en la página, tanto de Facebook como en nuestro canal de YouTube. Y vea, y vamos a encontrar que el corazón habla acerca del alma, la mente, voluntad y emociones del hombre. Sí, lo que piensa, lo que siente, lo que decide. Y al estar separado de Dios, todo lo que decide es en un cuarto oscuro, en tinieblas. Y el que manda ahí no es Dios, sino el yo, el orgullo humano. Está puesto en el trono como Dios. Entonces, desde ahí ya nosotros pusimos a Dios a un lado y pusimos a nosotros mismos, a nuestro egocentrismo, como Dios. Y somos pecadores, ¿sí? No lo digo yo, lo dice la Escritura, porque ninguno de nosotros puede cumplir como Dios pide. El castigo por desobedecer el primer mandamiento es la muerte, la separación de Dios. Y ya hemos dicho que la muerte tiene tres aspectos. La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Todas estas tres cosas ganamos en el momento que Adán y Eva pecó y fueron heredadas para nosotros. Pero también nosotros, por esas tres cosas, las ganamos por práctica, porque a pesar de que nos muestra la verdad, decimos, no, no ha de ser, y vamos por nuestro propio entendimiento. Entonces,
Primer mandamiento, sacamos 0. Segundo mandamiento, dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza. Bueno, perdón, esta es la continuación de esto. No te harás imagen. No, sí, segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni de abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los hombres, de los padres, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ahora, dice aquí, Dios es supremo y soberano, o sea, sobre todo, más grande que todas las cosas que ha creado. Dios es espíritu. No tiene un cuerpo material. Él no tuvo principio ni tendrá final. Él está en todo lugar, en todo tiempo. Todo lo sabe, es todopoderoso. Él es absolutamente santo y perfecto. Él es supremo. Eso quiere decir sobre todo. Más grande que cualquier persona, ninguna parte de la creación de Dios, ningún ídolo hecho por el hombre es digno de adoración, sino solo Dios debe ser adorado. Y les leo un par de versículos que nosotros encontramos en nuestro estudio. Isaías 42:8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Miren también conmigo Romanos 1 del 18 al 23. En el Nuevo Testamento vemos lo mismo, el mismo problema del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora, mis amados hermanos, quiero mostrarles una pequeña parte del capítulo 8 del libro de Forastero, donde vemos el segundo mandamiento y dice, no te harás imagen, ¿ya? El primer mandamiento dice que no debemos adorar a otro Dios. El segundo mandamiento prohíbe al hombre rendir adoración a ninguna imagen o ídolo de ningún Dios, sea verdadero o falso. Dios no quiso que la humanidad se inclinara frente a las imágenes, íconos o cuadros que lo representan. Debido a que el Señor es espíritu, no hay ninguna necesidad de que el hombre se forme una imagen física de él. Sí, tómelo como usted quiera, pero lo que le pido es que lo tome del Señor, ¿ok? No lo vea como algo personal, como que yo le estoy ahí pinchando, porque sé y tengo familiares que tienen ídolos puestos en sus casas, conozco a gente con las que a veces uno se relaciona, que tiene ídolos puestos en el carro, en la billetera, en donde quiera, ¿sí? En su cartera, en donde sea, ¿ya? Tómele esto como del Señor y dice aquí, debido a que el Señor es espíritu, no hay necesidad de que el hombre se forme una imagen física de él. Ahora, ¿lo crees de acuerdo a las escrituras o no? Mejor decir, Dios, ya me doy cuenta que estoy mal, porque yo sí me hago imágenes. Ninguna imagen hecha por hombres es digna de adoración, solamente es digno de ella el verdadero Dios. Sí, y ya leímos Isaías 42:8. Ahora dice, en resumen, otro de los requisitos divinos para ser santo y ser aceptado
el Dios creador era que uno no debía adorar ninguna imagen ni cuadro de Él o de su creación. Con eso estamos todos claros en el problema que tenemos. No podemos cumplir la ley, pero la ley nos muestra lo mucho que necesitamos a Dios, ¿ok? Hoy hemos visto los dos primeros mandamientos, hermanos. Estamos en la segunda parte de esta lección 11 y vamos a seguir estudiando juntos cada viernes hasta terminar el estudio de las cronológicas, pero eh, hermanos, si tiene usted alguna pregunta, algún comentario, escríbame. Será un gusto poder estudiar y repasar junto con usted para que el Señor nos muestre y ver lo que dice la Escritura, ¿ok? Saludos, hermanos amados, les mando un abrazo fuerte, sí, ahí, sí puedo mandar eso, ¿no? ¿Ok? Un abrazo fuerte y que Dios del Espíritu Santo nos abra los ojos para ver la verdad. Y la verdad es que le necesitamos a Él.